Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante e importante. El tema que tiene que ver con los límites a las pensiones y lo que son las jubilaciones que tiene el gobierno federal para todo nuestro país y aquellos que se han jubilado y tienen esas pensiones, pues véalo unos minutos más con un gran especialista que tenemos para todos ustedes. Y bien, uno de los temas del día de hoy es enviar una gran felicitación a don Eduardo Martínez Palomera, mejor conocido por el Negro Martínez Palomera. Y pues una gran trayectoria, a sus 90 años de edad, sigue marcando el camino y haciendo la diferencia en esta comunidad. Ese camino que sin duda pues nos lleva a reconocer ese gran respeto, una gran trayectoria y una gran enseñanza, sobre todo para las nuevas generaciones. En aquel momento en donde pues era un orgullo el servir a la población. Y pues hoy por hoy tenemos un homenaje en un festejo a sus 90 años y una gran felicitación para don Eduardo Martínez Palomera. Lo veremos el día de hoy en unos minutos más. Y bien, entre los temas que tenemos para todos ustedes, pues tuvimos la oportunidad de estar presentes en un curso de urbanismo social para ciudades humanas en la ciudad de Monterrey. Tema importantísimo que pues, nos lleva a ver cómo otras ciudades de nuestro país están haciendo lo propio y están logrando cambios importantes para fomentar la calidad de vida. Y sobre todo en este municipio de San Pedro Garza García, uno de los municipios pues, mejor llevados en la República Mexicana, sobre todo con una percepción de inseguridad inferior al 11%. Y pues estamos viendo aquí unas imágenes del Parque El Capitán, un parque lineal transformado y hecho precisamente con los recursos municipales y transformado para beneficiar esas vidas que tiene precisamente el municipio de San Pedro, la seguridad. Usted va a ver ahí en unos minutos más cómo es que las familias, incluso hasta altas 2 horas de la noche, están ahí disfrutando de lo que es el esparcimiento en áreas verdes. Y pues este es uno de varios parques lineales que se han transformado. Pero sobre todo también en esa fotografía lo ve usted perfectamente, incluso ya con algunas lámparas, ¿verdad? Y pues la gente disfrutando de ese gran espacio que se tiene ahí en ese gran lugar. Y pues este curso pues tuvo que ver con personajes importantes. En pues tuvimos la oportunidad, además de lo que es la gran capacidad de los instructores, ¿verdad? Entre ellos estuvo Miguel Trediño, exalcalde de San Pedro Garza García, y también estuvo Alejandro Echeverri, arquitecto y urbanista colombiano que usted ya conoce, ha estado aquí en Mexicali, ha estado aquí en Metrópolis, y pues hemos estado compartiendo pues varias de sus enseñanzas. ¿Qué es lo que nos lleva a este gran evento, una gran enseñanza, una gran oportunidad de compartir conocimientos, pero también de adquirir nuevos conocimientos? Y sobre todo el tema en que los proyectos urbanos pueden alcanzar cuando existe una definición clara de los resultados, sus tiempos y sus condiciones de logro. Tema importante. También la ciudad funciona como un sistema interdependiente, pero también se gestiona desde estructuras fragmentadas y este es un gran reto para poderlas unir. Sobre todo también que lo que la ciudad necesita no siempre coincide con lo que es políticamente viable
o socialmente aceptado, que sería gran reto para los que implementan los cambios, ¿verdad? Porque a veces esto no es lo que la gente o lo políticamente fuera lo más viable para ganar votos, pero sí lo que genera sustentabilidad a largo plazo, ¿verdad? También la brecha estructural para diseñar soluciones importantes que llevan a una mejor ciudad y que llevan por el camino precisamente de la sustentabilidad, ¿verdad? En un sistema que a lo mejor pues no es perfecto. También el espacio público no se transforma solo, se transforma precisamente con la colaboración de autoridades, iniciativa privada y esa gran participación social que se necesita para ello. También es importante esas acciones visibles, ¿verdad? Que se vayan dando pasos para ir marcando éxitos, ¿verdad? Sobre todo esos pequeños, grandes éxitos. Pero también realizar proyectos en donde se transforma la vida urbana y se integra a la sociedad para precisamente lograr esa calidad de vida. Y esto lo vamos a ver en unos minutos más, ¿verdad? Al cierre de este primer segmento. También otro de los temas importantes es que pues tuvimos la oportunidad de contribuir, de presenciar, de experimentar y de conocer nuevas técnicas de implementación para lo que es el desarrollo urbano, pero sobre todo el de obtener una gran inspiración sobre esos que están logrando las cosas en nuestro país. Muchas felicidades, ¿verdad?, al Tecnológico de Monterrey y también a esa iniciativa que ha hecho que nuestro país tenga ejemplos importantes a seguir. Felicidades también al exalcalde Miguel Treviño por tomar la decisión correcta para el mejoramiento precisamente de San Pedro Garza García y pues esa colaboración sin duda y esas enseñanzas que se vienen de las experiencias en Colombia con grandes retos económicos, con grandes circunstancias de seguridad, pero que lograron transformar esas ciudades. Y bien, por otra parte, también tenemos otro de los temas importantes. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el segundo tramo del viaducto en Tijuana. Tema relevante, ¿verdad? En donde, pues sin duda, este viaducto resolverá temporalmente la movilidad en Tijuana. El objetivo, pues, de este proyecto de cerca de 11.4 kilómetros en su totalidad, pues van a estar reduciendo un tiempo invertido de los tijuanenses, sobre todo si van del aeropuerto a playas de Tijuana, de los 34 minutos que antes se hacían a 12 minutos. Pero, pues, todos sabemos que este tipo de soluciones son temporales y habrá que tomar en cuenta algunas otras opciones para mejorar y sobre todo de manera sustentable esas inversiones. Y cuando pues la crítica precisamente por el Colegio de Ingenieros de Tijuana, en donde esta inversión se triplicó en su presupuesto y sobre todo en donde no se tomaron en cuenta la opinión de la gente que conocía los lugares, que sabía precisamente las dificultades en algunas de las zonas, pero sobre todo el poder decidir cuáles son las mejores inversiones. Esta inversión estamos hablando de 15,000 millones de pesos prácticamente, una inversión muy alta. Estamos hablando de que Tijuana pudo haber transformado, pues con esto, grandes oportunidades que se tiene para mejorar la calidad de vida en esa ciudad. Y bien, vamos a correr un video para que usted viva de viva voz de la presidenta de México y sobre todo también de la gobernadora de Baja California. Corre video. Hoy es un día muy importante para Baja California y para Tijuana porque hoy estamos inaugurando, como bien comentaste, la segunda etapa de este viaducto elevado. Lo estamos inaugurando en su totalidad, desde el aeropuerto de Tijuana hasta playas de Tijuana, después de Tijuana al aeropuerto. Tijuana avanza en su desarrollo con la conclusión de la segunda etapa de su viaducto elevado. Esta obra, construida por ingenieros del Ejército, mejora la infraestructura, la seguridad vial y contribuye al crecimiento económico. La comunidad local se ha beneficiado con la creación de más de 6,440 empleos directos e indirectos. Este proyecto consistió de 11.4 kilómetros de una vía de 2 carriles por sentido, con una inversión de 14,000 millones
millones de pesos. La obra se dividió en 2 etapas. La primera de 7.2 kilómetros de longitud, desde La Garita y la zona centro de la ciudad, a la carretera que conduce a las playas de Tijuana. Incluye un túnel vehicular de 1 kilómetro de longitud. La segunda etapa, de 4.2 kilómetros, prolonga la vialidad hasta el aeropuerto de Tijuana y reduce a 12 minutos un recorrido regular de 34 minutos. El diseño fue concebido específicamente para adecuarse a las condiciones geológicas del área, con los métodos de construcción más avanzados y diversas técnicas modernas. Se continúa impulsando la transformación de México a través de obras de infraestructura estratégica que contribuyen al progreso del país. Señora Presidenta, el día de hoy, con mucho orgullo, mucha satisfacción, estamos muy contentos de haber logrado este reto técnico de esta vía por la que transitarán miles de vehículos. Muchas gracias, general Manzano. Él no solamente hizo el segundo piso, este viaducto elevado de Tijuana, sino también la planta de tratamiento, y nos ayudan mucho los ingenieros militares. Está también el general José Manuel Ramírez, que es el director general de Ingenieros Militares. Sin duda, una obra importante, y aquí el tema y la sugerencia es que tomen en cuenta a los colegios de arquitectos y de ingenieros de la localidad, conocedores de las mejoras y sobre todo de los terrenos y los requerimientos que las ciudades tienen como prioridad. Y bien, dentro de los servicios importantes que ha dado nuestro país, hemos visto que en las últimas semanas el Servicio de Administración Tributaria negó el aval a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos. Este, pues, es un tema de gran relevancia, puesto que más de 100 organizaciones, pues, de la sociedad civil perdieron la posibilidad de emitir recibos deducibles de impuestos para sus patrocinadores. Y esto, pues, son 13 las que se dieron de baja, ¿verdad?, por parte del SAT en nuestro país. Pero, pues, de acuerdo con lo que comenta el SAT, se dice que el motivo de la revocación de la autorización fue precisamente que este tipo de organismos no le fue posible reunir los requisitos relativos a las autorizaciones para recibir donativos. Y según la ley de impuestos sobre la renta, pues estas regulaciones debieron de haber estado marcadas, ¿verdad?, y de manera definitiva y cumplidas al pie de la letra. Pero pues el reclamo y el tema importante es que el SAT, aquellas que no pueden recuperar venia para poder otorgar esos deducibles, tendrán que pasar sus donativos a otras instituciones. Y pues la característica importante de estas instituciones es que entre ellas están Mexicanos Primero, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y pues estas instituciones han contestado que pues definitivamente sus finanzas y sus reportes fiscales comprueban algo diferente a lo que precisamente el SAT les ha reclamado para retirarle la posibilidad de emitir estos recibos para poder recibir esos donativos. Y pues entre estos puntos importantes está que Mexicanos Primero pues ha realizado más de 20 estudios que tienen que ver precisamente con las deficiencias del gasto, y sobre todo en temas de educación, por ejemplo, estas que ha hecho Mexicanos Primero, en donde pues ha marcado definitivamente cómo ese gasto no se ha ido a las mejoras y la eficientización, ¿verdad?, pero se ha ido a provocar mayor ineficiencia
y opacidad en el sistema. Por otra parte, también México Evalúa ha difundido importantes investigaciones en donde pues, se manifiesta y se destacan hallazgos importantes. En ese reporte de hallazgos que presenta anualmente, pues sobre todo sobre la consolidación del sistema de justicia penal, en donde se mide la impunidad. Y pues también cómo es que los delitos graves, y el homicidio, el feminicidio, y pues cómo las políticas en seguridad han sido aplicadas. Y pues definitivamente los temas para prevenir la corrupción. Por otra parte, el INCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, pues tiene un gran trabajo en medir y generar estadística para los gobiernos, tema que definitivamente no les ha gustado. Y pues sobre todo el comentario general es que este tipo de casos nos preocupa porque México se está quedando cada vez más sin esos equilibrios, sin esa posibilidad de tener instituciones que defiendan a los mexicanos, pero sobre todo instituciones que lleven a buen fin el llevar esos equilibrios que ocupamos en un país como el nuestro, que sin duda está tendiendo a un autoritarismo y pues en un sistema muy grave para ello. Y pues tenemos más temas que comentar con todos ustedes, pero vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy para comentar sobre este importante tema que tienen que ver las pensiones y jubilaciones en nuestro país. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para comentar este importante tema que tiene que ver con las pensiones y el gasto social en México precisamente para este 2026 y sobre todo el presupuesto de egresos de la Federación que ha contemplado precisamente el gobierno federal en este importante tema en donde alrededor de 2.3 billones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores al servicio del Estado. Tema de gran relevancia, puesto que esto representa entre el 22 y el 24% precisamente del gasto neto proyectado para este rubro. Y pues también significa un tema importante en lo que tiene que ver precisamente las otorgaciones que se tienen para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, también el ISSSTE, Pemex y CFE, junto con pues, temas de otros compromisos, que esto supera el 1.7 billones de pesos. Una cifra importante en nuestro país, sobre todo, ¿verdad?, el porcentaje que esto manifiesta del presupuesto total, en donde esto, pues, por ejemplo, lo que tuviera que ver con el Seguro Social, pues representa prácticamente el 66%, ¿verdad?, de su presupuesto se va a estos rubros. Y pues temas importantes que tienen que ver con pues el gran gasto que esto representa. Pero para ello tenemos un especialista, un invitado que pues tiene una gran trayectoria de más de 20 años de experiencia, pero sobre todo que ha manejado temas como este a lo largo de un gran tiempo. Es estratega jurídico, consultor en Estado de Derecho y especialista en seguridad social. También es un jurista que ha estado presente en temas de alto impacto, ¿verdad? Y alto impacto que tiene que ver en el sector empresarial, la administración pública y la sociedad civil. También, pues es director general de la firma de La Peña y Rivera SC y ha consolidado una práctica excelente enfocada precisamente a la defensa del Estado de Derecho y la ingeniería legal de los sistemas de seguridad social. También, nuestro invitado tiene una especialización en sistemas de pensiones y pues ha sido un gran referente técnico tanto y para instituciones como ISTECALI, ISTESON, ISTESAC, y pues también es una autoridad, ¿verdad?, en todo lo que es la opinión técnica como referencia. Ha sido también asesor, ¿verdad?, y consejero de Coparmex Mexicali, también de la Coalición para la Participación Social en la Educación, la COPACE, también asesor del Consejo Coordinador Empresarial, la Coalición Estatal de Escuelas Particulares y la Asociación de Escuelas Particulares en Mexicali. Pero también pues ha publicado varios artículos en el Semanario Z, en Brújula News y otros medios de comunicación. Y pues damos precisamente la bienvenida a un gran amigo, ¿verdad?, que es Guillermo
Guillermo, te quiero dar la bienvenida precisamente a este programa, ¿verdad? Y felicitarte por este gran trabajo que has hecho, pero sobre todo que has apoyado en diferentes campañas, ¿verdad? La ley Gandaya y reunir firmas, y has estado muy activo en muchas acciones. Entonces, bienvenido, Guillermo, a tu programa Metrópolis. Gracias. Un saludo aquí a tu auditorio, pues listos para charlar de este importante tema. Di una pequeña introducción, ¿verdad?, sobre el tema, pero tú eres el especialista y el cuarto bat en este gran tema, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas. Platícanos más a detalle qué significa esto, un contexto, ¿verdad?, pero sobre todo, qué es el panorama, ¿verdad?, para estas pensiones y jubilaciones. Sí, actualmente hay una narrativa oficial de que se está reformando el artículo 127 constitucional, y eso lo que está saliendo en redes es que se acabaron las pensiones doradas. Y se están hablando de pensiones de $1 millón de pesos mensuales, de 500 pesos mensuales. Y bueno, esa es la narrativa que hay que ajustar el artículo 127 constitucional. Pero, Benjamín, auditorio, ¿qué hay detrás de esto? Esa sería la pregunta. El artículo 127 constitucional, ustedes recordarán, ha estado muy sonado en el sexenio pasado, porque es el que regula el tope de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal. Y recuerda que en el sexenio pasado se estuvo con la narrativa de que nadie podía ganar más que el presidente y se modificó. Ajá. Y ahí se quedó sembrado esta parte del tope del salario del presidente. Adicional a esta regulación de la remuneración de los servidores públicos, aquí se regula todos los detalles, la transparencia, los límites en la ley, de todas las remuneraciones de los funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, aquí está en el 127 y tiene su símil en las 32 entidades de la República. En el caso de Baja California sería el 97 de la Constitución local, y se ajustan esas reglas considerando las reglas locales. Adicional a las remuneraciones están las reglas de las jubilaciones y las pensiones. ¿Okay? Entonces, no había una regla de límite de tope en las pensiones, y esta es la nueva regla que surge con esta propuesta que se presenta el 3 de septiembre en el Senado por parte de la Presidenta de la República. De manera inmediata se vota por el Senado de la República, 116 votos a favor de que se acaben las pensiones doradas. Pero me parece que en esa narrativa el punto no es ese. O sea, ¿quién estaría en contra de que se paguen esas pensiones si es que se otorgaron de manera irregular, de manera ventajosa o de manera desproporcional? Si quitáramos ese tipo de pensiones de las que se está hablando, atrás hay todo un universo de personas, de proyectos de vida que se estarían afectando por esta reforma. ¿Y por qué es así? Porque de repente empezaron a hablar de un tope de 70,000 pesos. ¿Qué tiene que ver ese tope de los 70,000 pesos con estas pensiones de $1 millón de pesos? Pues resulta que en muchos sistemas del país, incluido Istecal, Istezón, Istesac y algunas del ISSSTE del antiguo régimen, pues están por arriba de los 70,000 pesos. Es decir, la reforma es mucho más profunda de lo que está hablando esta narrativa oficial de simplemente quitarle a los privilegiados la pensión. En Baja California seguramente hay arriba de 1,500 maestros y burócratas que ganan arriba de los 70,000 pesos, y que otros pues están llegando a ese umbral. En el tema de proyecto de vida de las pensiones, porque de repente es muy criticado, hay una división en el país. Los que ganan pocos en una pensión, las pensiones del bienestar, 6,000, 7,000, o los que ganan pensiones del IMSS de 11, 12, pues de repente escuchan de estas pensiones y dicen, esta parte no es justa. Posiblemente lo que no sea justo es el sistema de pensiones de ese sector. Pero si tú le dices a un profesionista, le dices a un trabajador o una trabajadora, a un servidor público, que le pusieron las reglas de juegos para entrar en la federación, el estado, el municipio, le dijeron, si tú haces de la A a la Z, duras 25 años, 30 años, te superas, te preparas y cumples con todo esto, tú vas a tener este tipo de retiro. Y así empiezan los proyectos de vida a lo largo y ancho del país.
Después de eso, a lo mejor empezamos ganando 10,000 y terminan ganando 80,000 después de 25, 30 años de vida, dependiendo el sistema de pensiones y las reglas del juego. Pues ahora hay una y normalmente tiene que ver con sistemas contributivos. ¿Eso qué significa? Que el trabajador pone una parte, el patrón pone otra parte y a veces el sistema pone otra parte. Y se supone que se van generando las bolsas y de ahí se va pagando ese tipo de pensión o de jubilación. Y entonces ahí, el día de hoy lo que están diciendo, nadie puede ganar más de la mitad de lo que gana la presidenta, aproximadamente 140,000 pesos. Hay un debate si es con prestaciones, sin prestaciones adicionales, pero eso significa que entonces nadie podría ganar en el país 70,000 pesos. Guillermo, eso nada más es para algunas pensiones doradas, no, porque si analizamos la reforma, cómo está estructurada, una parte es para estos trabajadores de Luz y Fuerza, de CFE, de Pemex, pero nosotros hicimos un análisis rápido y el impacto sería, como está redactada la reforma, que ya pasó en el Senado y que anoche pasó en la Comisión de Cámara de Diputados y que el día de hoy vespertinamente se vota en la Cámara de Diputados Federales, o sea, ya casi se culmina todo el proceso legislativo. Impactaría aproximadamente a 200 organismos federales, entre organismos descentralizados, fideicomisos y otros organismos, y de manera estatal, porque manda también una señal a los estados, a los 32 estados, que también se tienen que modificar estas reglas en las 32 entidades, en este caso podría ser Iztecali, ese es uno, y en todos los municipios. Estamos hablando arriba de 2,400 municipios, estamos hablando de 32 estados y estaremos hablando aproximadamente en todo el país de 5,500, 6,000 organismos a los que tendrían que revisar sus contratos colectivos, sus condiciones generales, sus lineamientos, este mismo lineamiento, porque al final de cuentas la Constitución se debe aplicar esas reglas para todos los sistemas. Esa es la profundidad de esta reforma. Y el impacto en la población total, ¿qué porcentaje estaríamos hablando de las personas que reciben estas jubilaciones y pensiones, ¿verdad? De la población total, una idea para saber cuál es el impacto, cómo medir el gran impacto que tiene esto, ¿verdad? En la economía y sobre todo, ¿de qué tantas personas estaríamos hablando? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque el día de hoy, ante la falta de información y falta de datos actualizados del gobierno federal, no sabemos el impacto profundo de lo que representa esto. La iniciativa posiblemente te está hablando de 20,000, 30,000 pensiones en todo el país. Pero eso, y hablan de 5,000 millones anuales, pero eso no concuerda con los datos que tú inicialmente señalaste. Sí. En esos datos no está cuánto va a impactar en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Zacatecas. Entonces todos esos números no los tenemos el día de hoy. Lo que te podría decir de manera rápida es esto: 200 organismos a nivel federal y aproximadamente 5,500, 600 a nivel estatal y municipal. Esa es la magnitud. Entonces tendríamos que hacer el ejercicio en cada estado para poder determinar cuántas familias son. Por ejemplo, en Baja California, yo te diría, si hablamos de Iztecali, estaríamos hablando de alrededor de 1,500, 2,000 familias. Pero ojo, no solamente es topar. Tiene un efecto en el aumento anual, porque como es un indicador, y tú que le sabes a los números y eres un estadista, ¿qué tiene que ver lo que gana el presidente con el tope de la mitad de lo que debe ganar un pensionado? Y sobre todo que si vive con 200 pesos al día, ¿va? Es así. Entonces, eso no tiene nada que ver en sistemas contributivos. Y eso es importante dejarlo claro, porque el día de mañana, si la presidenta o el titular del Ejecutivo decide no ganar 140,000, se acaban las finanzas y hay que bajarle lo que gana el Ejecutivo, y mañana gana 100,000 o mañana gana 50,000, pues el tope de la mitad sería 25,000. Y no tiene nada que ver con los sistemas de contribución. Entonces, ahí ese elemento está fuera de contexto. Esta es una reforma muy profunda que cambia
todos los sistemas de pensiones del país. Lo que se ha alegado en este programa, en los otros, del debate de que si es correcto o no las pensiones que les llaman doradas en Baja California, pues de alguna manera estaría resolviendo el problema que algunos señalan y que han estado de manera constante diciendo que afecta a las finanzas del Estado, más de 10,000 millones anuales. Wow. Pero digo, habría que ver cuánto impacta en el tope. En el tope, sí. Habría que ver esa parte. Pero me parece que pues sería una propuesta deshumanizada, descontextualizada para los proyectos de vida que se modifican, porque aquí estamos hablando de otro tema muy drástico y que la ciudadanía, tu auditorio lo tiene que dimensionar, que es la irretroactividad. Así es. Las reglas del juego que todos hemos sabido es de que si tú tienes un derecho, ya es tuyo y no se puede retrotraer. Así es. Pero antes de profundizar en ese tema, yo quisiera que nos dieras el contexto de las diferencias de estas jubilaciones en las diferentes instituciones que tiene nuestro país. El IMSS, el ISSSTECALI, CFE, Pemex. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hay diferencias abismales en estos beneficios? Lo que pasa es que depende cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, el artículo 4 constitucional te habla de las pensiones del bienestar. Sí. ¿Y eso qué implica? Que son pensiones, si te dan una pensión para adultos mayores, para jóvenes, de 5 o 6 mil pesos, esas pensiones no tienen nada que ver con que contribuyas o no. Simplemente te las da el Estado, porque por benefactor y dice que son 6,000 o dice que son 10,000. No tiene nada que ver con la contribución. Te toca porque te toca si tienes estos requisitos. En el caso de los sistemas pensionarios en todo el país, así se ha construido, son sistemas específicos, sectoriales. Yo estoy en iniciativa privada, tengo las reglas del juego en el IMSS y el esquema de pensiones me dice cuánto vamos a aportar cada quien y cómo te voy a dar seguridad social y cómo te voy a pensionar. Igual el ISSSTE, igual el ISSSTECALI, igual el ISSSTESON, igual todos los sistemas. Algunos sistemas por luchas sindicales o también por aportaciones adicionales que hacen el patrón y el trabajador, pues tienen otro tipo de beneficios. Menos o más. Hay algunos topes, la lucha del ISSSTE que ha sido muy sonada hasta el día de hoy. Hace unos días cerraron Garita en Tijuana, tienen 19 años de lucha, en 2007 se les topó sus pensiones, ¿no? Es decir, si una persona al final como maestro de ISSSTE ganaba 80,000 pesos, pues te lo topan y ya no puedes ganar más de 30 y tantos mil pesos. Y esa lucha ellos la traen desde el 2007. Y ha habido diferentes intentonas de modificar sistemas de pensiones, pero las reglas del juego eran no puedes modificar derechos adquiridos. Si yo ya te otorgué tu pensión, tú ya trabajaste, yo no puedo retrotraer y afectar tu pensión, no te la puedo reducir. Eso ya lo habían hecho. Intentado hacer en ISSSTE, en ISSSTECALI, en Jalisco y recientemente en ISSSTESAC. Hace un mes y medio quisieron modificar 60 días de aguinaldo a 30 días de aguinaldo a pensionados ya existentes y incluso la nueva Corte de Justicia dijo eso no se puede porque afecta el 14 constitucional y no le puede dar efectos retroactivos y tiene que ser para los nuevos nada más. Así es. Y esta reforma dice todos ponen, entonces va para atrás. Y ahora ya hablamos de los diferentes sindicatos, agrupaciones, pero ¿qué pasa con el personal de confianza y cómo se comportarían las jubilaciones en este caso? Lo que pasa que si entendemos un poco cómo funcionan los sistemas de pensiones, me parece que el tema de los trabajadores de confianza fue una narrativa. O sea, trabajador de confianza, no se preocupen, no afecta a los de las bases, no afecta a los sindicalizados, no afecta a los que ya tienen una pensión, solamente pensiones doradas que son trabajadores de confianza y que se dieron de manera ilegal esas pensiones. La realidad de las cosas es que los sistemas de pensiones tienen diferentes reglas. Me regreso a ISSSTECALI. Así es. Seas de confianza, de base, de burocracia, magisterio, cuando tú eres trabajador, base de confianza, te jubilas, te pensionas, tu estatus cambia de una relación de carácter laboral a una relación de carácter administrativa. Así también es en ISSSTE y así también es en muchos institutos de seguridad social. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, la reforma no dice
trabajadores, relaciones administrativas, pero al final de cuentas les va a aplicar, porque la regla del 127 es el tope para todos los servidores públicos y para todas las pensiones, independientemente de la denominación que tenga. Y aparte, eso que tú me estás diciendo de lo de confianza, pues se dice en la narrativa, pero en la iniciativa y en el dictamen votado por el Senado y anoche por la Comisión de Diputados Federales, pues dice otra cosa distinta. Y ahora, y por ejemplo, con el tema de Iztecali, tiene dos modelos distintos el Iztecali. Perdón, el ISSSTE, estamos hablando del ISSSTE. Y ¿qué nos pudieras explicar con respecto a estos dos modelos y sobre todo el mejor de ellos, el más significativo de las cuentas individuales? ¿Qué significa eso? Bueno, esta reforma del tope de pensiones, cuando lo han escuchado gente que la aplica al ISSSTE, dice, a mí ni me afecta, porque la mayoría estamos topados. Okay. Entonces ganamos 30 y tantos, 40 mil pesos, y eso es para los privilegiados, ¿no? Esa división a mí me parece que es lamentable, porque nos están dividiendo en que si ganas arriba de cierta cantidad, significa que eso es indigno, es ilegal, es impropio, y que es justo que el que tiene menos te diga, tú te tienes que venir a un escenario de ganar menos. Y me parece que como sociedad nos estamos equivocando, porque lo que tendríamos que aspirar todos es a ganar más. Por supuesto. Es decir, es injusto y legal que una persona se pensione con 7,000, con 10,000, con 20,000, con 30,000 pesos. Y el debate que tendríamos que tener como sociedad es decir, ¿cómo le hacemos para estar todos mejor? Para ganar esos 70, esos 100,000, todas las familias, y no estar diciendo, vénganse todos para acá, porque eso es lo justo. Entonces, habría que hacer una reflexión profunda en eso, Benjamín. En el tema del ISSSTE, regresando, no les va a impactar tanto, solamente a pensiones anteriores que tenían que arriba de los 70, o las personas que tuvieron en su oportunidad ganar un amparo y que están arriba de los 70,000 y les pagan en salarios y no les pagan en UMAS. La realidad es de que va a impactar a otro tipo de sistemas que están en ese umbral. El otro tema relevante es que los aumentos de pensiones ya les rompe el dinamismo. Por ejemplo, en el caso de Baja California, por así citarlo, hay aumentos a burocracia de 4, 5, 7%, a magisterio del 7, 9, 11, hasta el 15% con este gobierno. Eso terminaría rompiendo esa barrera de aumentos, porque al final de cuentas se tendrían que apegar al aumento de la mitad de lo que gana la presidenta. Como aumente el salario, la remuneración del titular del Ejecutivo, es como va a aumentar el de todo el sistema de pensiones del país. Entonces, es muy profundo lo que están haciendo en esta reforma que parece que hoy se vota en la tarde en el Pleno y que cambia todas las reglas del juego de los sistemas de pensiones, de muchos debates que se han tenido aquí. Y pues bueno, en lo que la gente se esté enterando, pues vamos a ver pues cómo se comporta y cómo de alguna manera le reclaman pues a los diputados locales, federales y a los senadores, ¿no? Bien, nos llegan varias preguntas, entre ellas una de Verónica Martínez, que nos dice que explique más a detalle lo que significan las pensiones doradas y si el recortarlas es legal o no. La narrativa oficial es que todo empezó diciendo pensiones doradas, pensiones de $1 millón. Ok, que es muchísimo dinero. Claro. Pero estamos hablando, Benjamín, de las menos. Así es. ¿Qué tienen que ver 500, 600 mil pensiones? Pues ve a tu auditoría superior, ve a los órganos de control, ve a las secretarías de la honestidad, ve a las fiscalías, y si hubo una irregularidad en esas pensiones, pues ajustalas, quítalas, pero no tiene nada que ver con que impactes a 200 organismos federales y a más de 5.500 organismos estatales o municipales. Entonces, una narrativa es la de las pensiones doradas. Y ojo, están estigmatizando
que el que gana 70,000 pesos es fifí, es malo, es indigno. Entonces, están diciendo que una pensión dorada, o sea, pasamos de 1 millón a decir una pensión dorada son 70,000. Y eso es malo. Y me parece que esa división no nos conviene. Ningún empresario el día de hoy piensa que ganar 70,000 pesos al mes es indigno. Entonces yo creo que tampoco le podríamos decir a las personas que han puesto toda su vida, su proyecto de vida, dependiendo del sistema en el que esté, que 70,000 pesos a lo largo de 25, 30, 35, 40 años de trabajo, con las reglas del juego, del patrón. Otro debate es si esas reglas fueron correctas, fueron excesivas, no fueron excesivas, fueron equilibradas o no, pero ese es otro tipo de debate. Mucha gente entra y dice, en vez de irme a la iniciativa privada, en vez de hacer este proyecto, me convienen estas reglas del juego, las sigo, me pasan 5 años, 10 años, 15, 20 y 30, y ahora sí quiero mi recompensa en base a esas reglas. Fíjate que no, tienes un tope y estas son las reglas. Y la pregunta obligada es, ¿ahí habrá algún tipo de indemnización? ¿Qué es lo que procede en este caso? Hay un gran debate, terminando de contestar la otra pregunta, y esto que dices, las reglas que teníamos es el 14 constitucional. Nadie puede afectar tu patrimonio y hacerlo de manera retroactiva. Esta regla se rompe. En estos dictámenes se está generando una nueva teoría muy peligrosa. Esta barrera no la habían podido pasar queriendo modificar sistemas de pensiones por el tema de retroactividad. Es decir, a pensionados actuales les aplica esta reforma. Eso afecta el principio de irretroactividad. La Suprema Corte había topado esa parte en las intentonas. Ahora lo que hace el Ejecutivo, el Senado y ahora los diputados que están aprobando, crean una nueva, aplican una nueva teoría que es, somos el constituyente y lo que estamos modificando es la Constitución, no una ley reglamentaria. Y todo eso que tú me dices de un derecho adquirido, de la no irretroactividad, solamente aplica para leyes reglamentarias, no para la Constitución. Pueblo, entiendan que esto es supremo y que esto no hay irretroactividad y lo podemos modificar y nos podemos meter a tu patrimonio pensionario y lo podemos reducir, aunque sea una cosa juzgada. Entonces, esta puerta que se abre es muy peligrosa, porque así como el patrimonio, la pensión en la Convención Interamericana de Derechos Humanos se considera como un patrimonio, y esto tiene años, artículo 21. Entonces, que es propiedad privada, y propiedad privada para las sentencias de la Corte Interamericana puede ser una pensión, puede ser una inversión, puede ser dinero, puede ser una propiedad. Y eso es propiedad privada. Si lo vemos en esta lógica del artículo 127, pensión en su vertiente de propiedad privada y también derecho de seguridad social, se están metiendo con la propiedad de los pensionados sin indemnización. Wow. Porque el 14 y el 21 de la Convención te dice, no debe haber retroactividad. Si la hay por excepción, se tiene que justificar, tiene que haber un test de proporcionalidad para justificarlo, y si se justifica tiene que haber una indemnización. Si esta calle de atrás le cortan un pedazo a la propiedad, pues quien te lo expropie te tiene que indemnizar. Y esta iniciativa no dice cómo se les va a indemnizar a los pensionados. Si yo gano 100, 120 y me recortas a 70, estás recortando mi patrimonio y no trae no trae claramente cómo se les va a indemnizar, cómo se les va a reparar el daño. Sí, importantísimo. Y pues, ¿cuál es, conforme tu experiencia y además, pues lo que estás viendo en los panoramas, ¿verdad?, actuales, que les has dado seguimiento muy puntual, muy de cerca, pues, ¿cuáles son las posibilidades reales de que esto se implemente y que sea aprobado? Bueno, me parece que hay muchas probabilidades de que esto se apruebe el día de hoy. O sea, ya hubo manifestaciones esta semana de pensionados en Ciudad de México, muy pocas, por la división social que existe y la poca falta de estructura que hay para que se organicen las clases, los diferentes pensionados, porque están seccionados, ¿no? Entonces eso no ayuda para las luchas. Aquí en Baja California
Hay varios movimientos que han logrado unirse, tan es así que se ha postergado las reformas a la ley de Iztacali. No va a ser el caso, me parece, en esta reforma al 127 constitucional. Creo que va a haber un debate, pero me parece que tienen la mayoría y creo que el día de hoy debería de votarse a favor esta reforma y eso implicaría que iría a las 32 entidades para que se vote y se pueda publicar la reforma, y a partir de la publicación, como dice el dictamen, tendrían 90 días para modificar y alinear las 32 entidades, todas sus leyes, contratos colectivos, condiciones generales y los contratos colectivos de organismos descentralizados. Entonces, vamos a ir viendo en la implementación qué sí se aplica y qué no se aplica. Lo peligroso de esta reforma, aunque va a dar 90 días, si es que no se va a ajustar el término, es que va a estar en un margen discrecional político. Es decir, la federación va a decidir a quién le va aplicando poco a poco, o si lo hace de tajo a todo, y los estados pues van a tener 90 días, pero yo no me imagino que en 90 días en Baja California se modifique el 97 de la Constitución y después que se modifique la ley de Iztacali, porque ardería el Estado y las manifestaciones. Así es. Y yo creo que de manera política y estratégica los estados van a ir diciendo cuándo la empiezan a implementar, cuándo le hacen caso a la federación, o de plano, si sus finanzas son muy complicadas, pues a implementarla de manera inmediata. Bien, pues nos llegan muchas preguntas, varias y comentarios, ¿verdad? Varios muy molestos, ¿verdad? De varias personas que pues no los puedo leer al aire. Y también casualmente se me hace que el SAT nos está viendo, nos acaba de llegar un mensaje, ¿verdad? Un requerimiento. Que ingrese a... Híjole, se me hace que el SAT no está viendo. Pero en fin, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy. Gracias. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente profundizar en las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy, Guillermo Rivera Millán, sobre este importante tema que tiene que ver con las pensiones y jubilaciones y esos topes que está poniendo el gobierno federal con una alta probabilidad de que esto se dé en los próximos días o en las próximas horas. Y bien, Guillermo, platícanos sobre estos temas, ¿verdad? Que pues preocupan, sobre todo cuando ya hay gente hay personas que hicieron ya su plan de vida con estas jubilaciones y sobre todo pues la incertidumbre que esto genera. Sí, mira, de entrada agradecerte el espacio porque yo creo que la gente, los afectados, se enteren del impacto de esta iniciativa, pues es importante que tengan la información. Entonces, gracias por el espacio. Seguramente esto va a estar circulando de manera muy profunda el día de hoy que se vota. Entonces, lo que le decimos porque no solamente impacta a los afectados. A la siguiente te prometo buscar un número exacto del impacto. Más que California a lo mejor son 2,000, pero también viene la generación de tope que a lo mejor son otros 2,000. Y no solamente es una persona, es el círculo de estas personas. Por ejemplo, muchos pensionados y más los que están muy estables, pues terminan también apoyando económicamente a sus hijos, inclusive a sus nietos. Entonces no es cosa menor porque este es un impacto familiar. Cuando eres un pensionado, y como tú dijiste, es un proyecto de vida, no solamente es en lo personal cuánto gano yo, ¿no? Es una estructura económica hacia la familia, hacia tus actividades. Entonces, la recomendación al auditorio es que lean la información, está en redes sociales, que vean la iniciativa, el dictamen del Senado, el dictamen de CFE, que estén atentos pues al comportamiento de sus diputados federales y sus diputados locales, porque inmediatamente de lo que se vote hoy, pues se va a ir a las entidades. A las entidades y ahí se va a votar. Normalmente estas reformas, pues como la reforma judicial, pues en menos de 24 horas se votó en los estados. Entonces pediríamos pues que estén atentos los diputados. Me parece que mañana hay una manifestación a las 9 de la mañana en el Congreso del Estado
y algo de esto es lo que los inconformes, los manifestantes, las familias de los posibles afectados, pues se lo van a estar haciendo llegar al Congreso y a las autoridades, y estar atentos pues a eso, a que se informen, se documenten, sepan sus opciones. Puede ser que ya palo dado, ni Dios lo quita, no lo creo. Yo creo que si el día de hoy lo aprueban, pues si la sociedad se une, inmediatamente puede regresar a este tema para que se abra el debate. No es lo adecuado, pero así está haciendo el proceso. Pero no significa que no se pueda retrotraer, se pueda ajustar o se puedan encontrar escenarios más equilibrados y lograr esto que se manejó en la narrativa, que es que se acaben los excesos y los actos ilegales. Y eso está bien, pero no tiene nada que ver con que afectes a miles y miles de proyectos de vida en el país. Eso es totalmente incorrecto. Entonces, indemnizaciones vienen en camino. ¿Qué es lo que estaríamos esperando? A nivel nacional, pues obviamente hay una euforia de conseguir abogados, porque al final de cuentas es patrimonio. Imagínense cuánto puede perder un pensionado en 5, 10, 15, 20 años, en lo que va a dejar de percibir. Y sí se escucha mucho con un poder judicial, no es un buen contexto, un poder judicial fragmentado, dividido, recién votado la mitad y la mitad de carrera. Entonces no es un buen vehículo en este momento. Un vehículo internacional que sí nos da la razón, pero es un vehículo muy lento. Hay que agotar todas las instancias en el Estado mexicano, ir a Corte Internacional, y estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 10 años. Es un tema complicado. Ahora están confrontando la propia Constitución, 127 constitucional contra 14 constitucional. Se abre el debate legal y una sociedad dividida. En ese contexto estamos, pero tú y como tu servidor y otros más que le apostamos a la unidad, al civismo, a impulsar la participación ciudadana, pues ese es el ejercicio que el día de hoy tendríamos que hacer para activar el tema, porque estamos hablando de proyectos de vida y de un cambio de sistema que va a impactar en el futuro. Y sí hay que cambiarlo como tú iniciaste con tus números, pero no de esta manera abrupta. Yo creo que hay que hacerlo de manera profesional, de manera sensible, con responsabilidad, con transparencia y sin engañar pues a la gente que se le está afectando y sin divisiones. Así es. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por dedicarnos este tiempo, pero sobre todo felicitarte por ese gran liderazgo que has estado manifestando en diferentes instancias y también en las causas que consideras injustas, ¿verdad? También, pues, en esa labor que estuviste con las 60,000 firmas, ¿verdad?, en la ley Gandaya y respaldando al INE, pero también, pues, en esas labores que has tenido en la justicia contra el cáncer, y has apoyado a muchas personas, ¿verdad?, que han estado buscando apoyo, ¿verdad?, en las células, ¿verdad?, también en esas células de búsqueda de personas desaparecidas, y también por ese galardón muy bien merecido de mérito pro bono, que significa que obsequias tu tiempo a causas sociales. Yo quiero felicitarte por eso y por todas las actividades, pero sobre todo por ese gran profesionalismo que te caracteriza y esa profundidad en los temas que siempre has manejado, no importa si es un donativo a esas personas que sientes que lo merecen, y felicitarse por esa gran carrera. Gracias, pues estamos en la lucha y eso es pasado y hay que entrarle a las luchas que hoy nos ocupan, ¿no? Muy bien, pues muchas felicidades y bien, no nos queda más que despedirnos, ¿verdad? Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.